Y ahora pues conversamos con Christopher Velasco. Él es presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. Ingeniero Velasco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué gusto a todos los radioescuchas, un placer estar con ustedes. Ingeniero, hace un momento pues conversábamos con la doctora Silvana Hidalgo y ella nos comentaba pues un poco acerca de la situación del volcán, lo que se ha podido observar en este sobrevuelo, obviamente manteniendo el nivel de atención de las personas para que sepan que tienen que estar preparadas pues por esta actividad que se está dando en el volcán. Y ante esto surge la duda de ¿cuán preparados estamos en nuestro país para este tipo de situaciones, fenómenos naturales? Y para eso, pues obviamente lo vamos a revisar con usted, lo vamos a conversar. ¿Qué opina usted de cómo manejamos este tema aquí en nuestro país? Sí, digamos, yo creo que hay que poner esta respuesta en clave de tres cosas importantes. Uno, la institucionalidad, digamos, hay un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos que no solo depende de una institución, sino de varios actores, dentro de ellos, por ejemplo, los centros de investigación. Hay un rector de la política de gestión de riesgos, que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y aquí debe ser un reconocimiento público, digamos. El Ecuador tiene capacidades, tiene profesionales, digamos, que están involucrados en los institutos de investigación, como el geofísico, digamos, no solo Silvana, sino Mario, hay algunas personas, claro, Patricia, que llevan mucho tiempo, digamos, haciendo este proceso y que además necesitamos fortalecer desde el Estado, digamos. Aquí no aplica el Estado obeso, necesitamos dar más plata para la investigación, más sistemas de monitoreos, no solo sobre los volcanes, el geofísico también hace una cuestión de monitoreo del tema sísmico, tenemos el INOCAR, tenemos el INAMI, necesitamos tener más información para tomar mejores decisiones. Y en eso hay unos avances, creo que están tomándose algunas cosas interesantes, la cooperación internacional juega un papel determinante, digamos, todo la indumentaria, equipamiento, toda la lógica de poder tener un sistema de monitoreo perfecto, creo que es algo que todos queremos y eso también siempre pasa por los temas de los recursos y también por las capacidades que tengamos. E insisto, las capacidades están y los recursos deberían fortalecerse para que hagamos un mejor monitoreo. Hay un tema de corresponsabilidad. Nosotros somos muy coyunturales, digamos, los ecuatorianos en muchos de los temas. Y uno de estos es, digamos, pasamos del 2015 con un proceso, digamos, igual de activación del volcán. Tuvimos algunas cosas respecto a simulacros, sensibilización, capacitación. Y después de eso, digamos, 7 años después nos volvemos a encontrar con... Nos olvidamos. Y se ha perdido algunos procesos, y entonces este momento es un momento interesante en el que la ciudadanía, en que las instituciones del Estado y también privadas podamos reflexionar qué cosas tenemos que seguir teniendo en cuenta frente a esta realidad que va a estar permanente. Digamos, el riesgo es constante y el volcán en sí mismo no es el problema también es cómo configuramos los territorios cerca de este volcán activo, ¿no? Y un tema que es fundamental en estos casos es la gestión de la información técnica y la divulgación también a nivel de la comunidad. No podemos alarmar, no podemos hacer un proceso de sensacionalismo, en este caso debemos basarnos en las fuentes oficiales y debemos también recuperar un proceso que es importante, hacerlo práctico lo que queremos saber. ¿Qué es lo que la gente necesita saber con el tema de la alerta? Primero, que la alerta no quiere decir que, como bien lo ha dicho Silvana también en la intervención anterior, muestra que es una activación que tiene un nivel de control, que no muestra, digamos, para entender a la gente, síntomas, sintomatología que nos permita decir que hay una erupción inminente. Nadie puede en su momento predecir cuándo, dónde, en qué momento va a pasar. Pero la erupción volcánica nos da un tiempo, digamos, para poder establecer este sistema de alertas. Es un acierto que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos determine una alerta amarilla, porque lo que nos va a permitir es revisar todos estos pendientes del 2015 hasta la fecha, de poder establecer un mejor nivel de coordinación y sobre todo también entender algunos aspectos, principalmente qué comunicamos a la gente, qué le tenemos que decir al agricultor, qué le tenemos que decir al exportador de la florícola, al exportador del brócoli, qué le debemos decir a los transportistas, qué le debemos decir a los padres de familia de los centros educativos. Y creo que estas cosas son temas que no deberían ser coyunturales, sino permanentes en esta lógica de la que prevención sea parte de nuestra cultura, digamos. Entonces, ahí creo que hay una responsabilidad y que es una oportunidad, insisto otra vez, para poder trabajar este tema, ¿no? Y justamente sobre eso, ingeniero Velasco, ya que lo trae a colación, en realidad existe en nuestro país eso, existe una cultura de prevención, además los ciudadanos están realmente de forma debida informados de cómo deben de actuar en caso de que hayan este tipo de emergencias que se presenten por fenómenos naturales.
Yo prefiero decir que existan acciones de prevención dentro de la cultura, porque somos varios pueblos y nacionalidades. Y, por ejemplo, ese es un tema a trabajar. ¿Cuánta información en lengua materna, digamos quichua, tenemos dada para la información en las poblaciones indígenas, principalmente que se encuentran cerca del volcán? ¿Cuánta información inclusiva? Entonces, creo que hay unos temas de prevención que deberíamos analizar desde varios contextos, rurales, urbanos, digamos, desde varias lógicas culturales y expresiones que tenemos en el territorio. Y esto nos lleva a pensar una cosa. Nosotros representamos al riesgo, digo nosotros, alguna gente que estudiamos, digamos, la gestión del riesgo, las amenazas, estamos estableciendo algunos temas interesantes sobre la cuestión de cómo se comportan los fenómenos, pero también es importante entender las percepciones de la población. Recién, creo que acabamos hace unos 4 o 5 días, levantamos 900 encuestas en 3 cantones de Cotopaxi, Pujilí, Quesilí, La Tacunga, con el Instituto Cotopaxi, Grupo Faro, los gobiernos autónomos descentralizados, para analizar la percepción social del riesgo. Y tenemos unos datos sumamente significativos que vamos a poner, digamos, a colación también a las instituciones responsables, para entender que la gente no tiene un criterio, digamos, de que la amenaza más eminente sea la del volcán. Tienen como, por ejemplo, la inseguridad, tienen temas de la crisis carcelaria, en el caso de Cotopaxi, digamos, les hace más ruido, más peligro, claro. Pero además también dicen que no se lleva la comunicación por medios tradicionales, radio, prensa, escrita, televisión, sino que lo ven por redes sociales. Entonces, nos dicen también que gran parte de la población no tiene aseguradas sus viviendas, que cree que sus viviendas se encuentran expuestas a una erupción o caída de ceniza, y eso nos dice que cómo deberíamos trabajar la política pública, digamos, no solo desde la lógica de la mochila de emergencia, desde la lógica del plan familiar, sino desde otra lógica de articulación más multisectorial sobre el trabajo. También nos dice la población, por ejemplo, que tiene una débil credibilidad de la institucionalidad, y ahí quiero ser enfático, todos los actores debemos recapacitar, digamos, en este accionar de deslegitimar la institucionalidad, sino más bien fortalecer, incidir, construir, aportar, porque si no hay institucionalidad, tampoco es que haya una organización, digamos, para enfrentar estos eventos, y ahí nos parece interesante entender por qué la gente tiene esa referencia de las instituciones. También hay otro dato significativo, digamos, gran parte de la gente dice saber cómo actuar, digamos, en caso de un proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, pero, por ejemplo, dice que no ha recibido capacitaciones, entonces habría que tener una lógica de ver qué ha pasado, si la forma, la metodología, las herramientas, los insumos son los más adecuados. Entonces, esa es una forma de contribuir, y para esta asociación de profesionales de gestión de riesgo, lo más importante es tener evidencia, información, porque con esa información pasamos de la subjetividad, de la suposición, a una cosa mucho más certera, más cuando, digamos, la erupción volcánica, en este caso específico del fenómeno que estamos analizando, también genera grandes incertidumbres. O sea, insisto, no sabemos cuándo, dónde, en qué hora va a pasar, entonces tenemos que tener mucha más información, y por ello, insisto en reconocer el trabajo y las capacidades de las instituciones que están haciendo frente en este proceso, ¿no? ¿Qué tan importante resulta esta ley orgánica de gestión de riesgos que ustedes han impulsado? Digamos, 14 años después de la Constitución de la República, que además nos deja unas grandes utopías que nos permite pensar y soñar, digamos, en algún estado distinto, nos parece que es lo que va a permitir que el sistema funcione. Hemos hecho un proceso sumamente interesante, un laboratorio de política pública con universidades, con sector privado, con la cuestión de la sociedad civil organizada, con las instituciones del Estado. Hemos dado las recomendaciones a la comisión, digamos, de los 57 artículos que tienen, para poder dar una estructura, un funcionamiento, una organización, un nivel de mejoría, digamos, de respecto a lo que venimos haciendo actualmente en los temas principalmente reactivos, y poner una mirada más prospectiva, más correctiva, como la que estamos tomando ahora. Digamos, hay mucha gente que discute si la alerta debería ser o no adecuada, si deberíamos cambiar o no la alerta. Primero entendamos que la alerta lo que nos está llamando es a que todos pongamos atención en los temas que están pasando sobre este tema. Pero no solo tenemos el volcán, hoy tenemos lluvias intensas, todo un periodo invernal sumamente fuerte, que por ejemplo en el caso de Cuenca está dejando anegamientos, inundaciones importantes, que en la zona centro del país nos genera afectaciones. Entonces, el riesgo debe ser una constante permanente en la discusión de los ciudadanos del Estado. Entonces, me parece que fundamentalmente la ley lo que le va a permitir es tener mejores mecanismos para que se organicen los gobiernos autónomos centralizados, el Estado, para poder dar una mejor, primero, garantía de los derechos, y segundo, también unos mejores niveles de preparación y también de respuesta, si es que puede ser el caso, ¿no?
y regularlo obviamente de mejor manera. Esperamos pues que se siga comunicando de forma adecuada a los ciudadanos para que puedan pues hacer frente a este tipo de situaciones. En realidad en nuestro país es bendecido, no tenemos pues los desastres naturales que se viven en otros países, pero siempre tenemos problemas, como usted lo decía hace un momento. No solo es esto del tema de las erupciones, son los riesgos de desbordamientos de ríos que también se han dado en muchas ocasiones, que es una constante, eso sí, en nuestro país, y para la cual pues la gente ya debería estar debidamente comunicada. Esperemos pues nuevas noticias acerca de esto. Le agradecemos nuevamente al ingeniero Christopher Velasco. Él es presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, por habernos acompañado en este espacio. Un gusto con todos ustedes, placer el mío. Gracias y que tenga una muy buena noche.